el universo que otros llaman la biblioteca. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí con el doctor Ulises León y en esta ocasión vamos a hablar de un libro muy interesante, un libro muy bonito, un libro que a los dos nos gusta mucho y es El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro. Doctor León, ¿cómo está usted? Tal, Carlos, muy bien. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan en un episodio más de esta biblioteca hexagonal. Y recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Vamos a hablar de un libro que nos gusta mucho, que platicábamos el otro día que a veces cada 5, cada 10 años llega un libro que nos sacude, ¿no? Que decimos, híjole, este libro lo pongo en el cajón aparte, ¿no? Yo creo que sin ningún problema yo pondría a El gigante enterrado como una de, no sé, quizá de mis 10 novelas favoritas que he leído. Así, de ese tamaño, yo creo que es la impresión que tuve al leerlo. ¿Qué nos puedes decir de Kazuo Ishiguro, Carlos? Pues sí, también para mí es de esos libros que llegan y dices, por esto jugamos el deporte, ¿no, güey? Por esto leemos, ¿no? Para encontrarnos de vez en cuando libros así, ¿no? Libros que Mm, de plano sí te vuelan la cabeza, ¿no? Y sí. este es un caso muy interesante porque Ishiguro es de origen japonés, él nace en Japón, pero por azares del destino, pues su papá tiene que trabajar en Inglaterra, etc. Y Ujú. lo que estaba pensado ser una estancia muy breve en Inglaterra, pues se convierte en una estancia de años, ¿no? Entonces Ishiguro nace en Japón, pero crece en Inglaterra y estudia en Inglaterra y todo, ¿no? Y él estudió en la Universidad de Kent, me parece, y él estudió letras y filologías inglesas, por lo tanto, pues tiene un conocimiento muy importante acerca de la tradición literaria inglesa que va a ser pues muy importante en esta novela, que ahorita vamos a hablar un poco de qué trata. Y pues Ishiguro va a publicar esta novela por ahí de 2015, que va a ser el primer libro que publica en un lapso de 10 años. El último libro que publicó había sido en 2005, No me abandones, que tiene una adaptación cinematográfica y todo. Y 2 años después a Ishiguro le van a dar nada más y nada menos que el Nobel de Literatura, ¿no? Entonces es altamente probable que este libro sea la razón por la cual haya sido merecedor de ese galardón, ¿no? No estoy tan al tanto de su obra. Yo tengo por aquí los restos del día que me prestó y que le mando aprovecho para mandarle un saludo a mi amiga Claudia, que fue la que me habló por primera vez de Ishiguro. Tengo pendiente este libro. Pues sí, Carlitos, yo creo que después de esto va a valer la pena leer otros libros de este escritor. ¿Qué nos puedes decir del contexto? Porque, vamos, es una novela, está situada en la Edad Media y ¿qué más, Carlos? Bueno, pues eso es muy importante, la ambientación de esta novela, ¿no? Porque es lo que le va a dar el tono. Y es una novela, no podríamos decir que es realista, más bien podríamos decir que es fantástica, o más bien le tiende a lo maravilloso, ¿no? Como explicábamos en ese episodio de qué es la literatura fantástica, y por si lo quieren checar, está ambientada en una Inglaterra posterior al dominio romano, ¿no? En este siglo que es un poco confuso según los historiadores, no se sabe muy bien qué pasó, que es como el siglo quinto, ¿no? Que termina el dominio romano y empieza el dominio de los bretones, ¿no? Y es en esta época histórica donde se suele ubicar históricamente, o bueno, identifican los historiadores que en esa época pudo haber vivido quien fuera que dio origen a la leyenda del rey Arturo, ¿no? ¿Y por qué la leyenda del rey Arturo es importante? Porque en el libro eso va a marcar el contexto en el que se van a desarrollar pues estos acontecimientos, ¿no? El rey Arturo, pues, no es un personaje evidentemente real, ¿no? Un personaje histórico. Es un personaje que viene del folclore bretón, sobre todo el folclore celta, que es un personaje que aparece, al menos en un texto escrito por primera vez en un libro que se conoce como La historia de los reyes de Britania, de Geoffrey de Mormont, que fue un religioso que vivió por ahí del siglo XI y que escribió este libro, pues igual como a mediados de ese siglo. Y en ese libro, donde él trata de hacer la genealogía de los primeros hombres o reyes que fundaron
Britania, que venían de descendientes de troyanos, ¿no? De Eneas. Buena parte de este libro de Mormont, casi una tercera parte sobre el rey Arturo. Y como decías hace ratito, pues pintan a Arturo como un rey justo, como un rey excepcional, excepcional porque es quizá el primero que logra expulsar a las invasiones sajonas, logra pelear con los escotos, logra unificar lo que en ese momento pues era o comprendía a las comunidades germánicas, ¿no? Por ejemplo, logra poner bajo su control a Dinamarca, a Suecia, a Noruega, a Islandia, a Escocia, ¿no? Es el primer rey que logra unirlas en una comunidad y es también el primer rey britano que marcha hacia Roma y está a punto de conquistarla, pero tiene ahí algunos problemas de alcoba que lo hacen regresar y muere, ¿no? En un enfrentamiento. Se ve también a un rey Arturo que es justo porque le da a cada quien según sus méritos en la batalla. Es un rey que pelea con gigantes, es un rey que tiene no solo habilidades morales excepcionales, sino también físicas. Y bueno, sería entrar a hablar del rey Arturo es largo, es un tema que requeriría una estantería o un episodio aparte, pero yo creo que este es el libro importante porque en este libro de Mormón también se va a ver quiénes son los caballeros principales de Arturo, y uno de ellos es su sobrino, que se llama Gabaín, no sé si es la pronunciación correcta, y que Gabaín pues va a ser uno de los protagonistas de la novela de Ishiguro, ¿no, Carlos? Entonces, yo creo que de ahí viene el rey Arturo, bueno, al menos la referencia textual, la primera referencia textual, y va a tener otras, sí que las platicamos si nos da tiempo, pero esa es la primera, ¿no? La más importante. Sí, que es un libro curioso este porque no es, y pretende ser historiográfico, pero no lo es, ¿no? Hay muchas cosas que son así como del mito, ¿no? Esto que dices que vienen de los troyanos, pues parece como, es similar a la Eneida, ¿no? Por ejemplo, que los romanos decían que ellos descendían de los troyanos, ¿no? Y dentro de esos textos también me parece que, no sé si me estoy adelantando, pero también, sí, hay uno intermedio, recuerdo, no, no me acuerdo el nombre, tú te acordarás mejor. Y la última versión que tenemos, digamos, ya condensado, bueno, donde más gente, digamos, bebe de esta fuente, la más condensada y la más moderna, la última es la de Mallory, ¿no? Thomas Mm, Mallory. sí, sí, es cierto, Entonces, se me estaba olvidando, qué bueno que me recordaste, sí. Brevemente, pues el rey Arturo tuvo una segunda, volvió a ser materia literaria en un segundo ciclo, que es el ciclo de un escritor francés que se llamó Chrétien de Troyes, que escribió por ahí del siglo XIII y que tiene varias novelas, El Caballero de la Carreta, Perceval o En Busca del Grial, El Caballero de los Leones, pero lo interesante es que lo que va a hacer Troyes con Arturo va a ser una especie, platicamos también el otro día como de Marvel, ¿no? Como de superhéroes. Entonces el rey Arturo va a ser un rey formidable que se va a reunir de caballeros igual de formidables que él y van a ser caballeros a prueba, cuya cortesía y valentía pues van a estar a prueba de todo, ¿no? Entonces estos grandes caballeros, estos caballeros excepcionales pues van a ser Lanzarote o Lancelot en inglés, Perceval o Percival, ¿no? Ivain va a ser Tristán y bueno, cada uno tiene sus ciclos, también tiene sus historias, sus orígenes. Y también dentro de la materia artúrica va a tener también un rival en Francia que va a ser la materia de Carlomagno. Carlomagno también va a tener sus ciclos y van a tener sus caballeros como Don Gaiferos, como Roland, sí, Roland, ¿no? De donde es la chanson de Roland. Y bueno, digamos que a eso era lo que se escribía en la Edad Media y precisamente como dices Carlos, después el último a referencia seria de donde se va a hablar de Arturo y sus caballeros va a ser la con la muerte del muerte rey del rey Arturo. Arturo, ¿no? Que también es una obra de finales de la Edad Media. Y bueno, y de ahí viene el Quijote, por supuesto. No hay más que decir al respecto.
Y bueno, Carlos, yo creo que con esto cerramos esta explicación sobre Arturo, ¿no? Perdonen el paréntesis, pero queríamos como poner sobre contexto de dónde viene esta materia que toma Ishiguro. De hecho, creo que la última vez, bueno, previo y seguro que yo tenga conciencia que alguien retomó esto para en literatura moderna, fue Steinbeck, curiosamente, no sé si te acuerdas, en Ah, sí, Los cierto, se Hechos me del estaba Rey pasando. Arturo y sus nobles caballeros. Es una reescritura que hace Steinbeck justo tomando como base los relatos de Thomas Malory en La muerte del Rey Arturo. Este libro, desafortunadamente, Steinbeck no lo termina porque viene su fallecimiento, pero digamos que eso es lo que pasa, ¿no? Están estos dos ciclos, Marvel versus DC, ¿no? Ujú, ujú. Y el chido es el de Arturo, y entonces Sí, es el que va a tomar Ishiguro para esta novela, ¿no? Que digamos que esta novela ocurre después de que ya los caballeros hicieron todas sus grandes hazañas, ¿no? Ya ese tiempo de gloria ya pasó y entonces digamos que empezaría esta novela, ¿no? Ese es exactamente, el punto donde está situado. exactamente. Muere Arturo, estos caballeros igual de gloriosos desaparecen, queda solamente uno, su sobrino, Gawain, y él se va a encargar de cumplir uno de los últimos deseos de Arturo, ¿no? Hasta ahí podríamos decir. En este ciclo, en esta tradición, se inserta la novela de Ishiguro, del gigante enterrado. Y si quieres, Carlos, pues ya para no hacerla de emoción, vamos a entrar de lleno a a lo que nos convoca este día, que es, pues ya, el gigante enterrado. Cuéntanos de qué va, o qué podrías decir en líneas generales de este libro. En líneas generales, Ajá, yo te diría que se trata de una pareja de ancianos, de personas de la tercera edad, son esposos y viven en esta época, ¿no? Por alguna razón, en esta época, en este lugar en particular, hay una especie de olvido. La gente tiende a olvidar, ¿no? Hay una especie de amnesia colectiva, ¿no? Pero no tienden a olvidar cualquier cosa, sino pareciera ser que tienden a olvidar las cosas que les producen dolor o las cosas que de alguna forma son conflictivas, ¿no? La gente está como aletargada gracias a esta especie de olvido, ¿no? Y muy poca gente en realidad parece darse cuenta de que existe este olvido, ¿no? Incluso, pues estos ancianos no se dan cuenta de ello hasta que un buen día entre los dos se acuerdan que alguna vez, hace mucho tiempo, tuvieron un hijo. Y entonces se les ocurre preguntarse, oye, ¿y pues qué pasó con nuestro hijo, no? Entonces, esa pregunta es lo que los lleva a emprender un viaje, que es el viaje del que va a tratar la novela, pero es un viaje, digamos, por recuperar su memoria, ¿no? Por recuperar qué pasó con su hijo y qué pasó con ellos. Y este viaje también va a ser un viaje que se va a ir convirtiendo conforme avanza la trama en un viaje por descubrir qué está ocurriendo con este olvido, ¿no? Con esta amnesia selectiva generalizada, ¿no? Esa es, yo diría, la trama en rasgos muy, muy generales. hay otros personajes, ¿no? Hay, como decíamos unos minutos, va a haber un personaje que va a representar el legado artúrico, que va a ser Gawain, su sobrino, y va a haber otro personaje que va a representar a los sajones. Recordemos, como decíamos hace ratito, que los sajones son ese pueblo extraño, se podría llamar ese pueblo no nativo, ¿no? Que viene de las tierras nórdicas a sentarse a la isla de Bretaña. Entonces, siempre hubo esta pugna entre britanos, ¿no? Y sajones, entre los que se decían nativos y entre los extraños, ¿no? Siempre en la historia de Britania hubo ese tema, al menos durante casi toda la Edad Media. Y pues hay este personaje que representa esta comunidad de sajones que pues quieren, ¿no? Volver a tener papel político, quieren volver a tener importancia. Y está como decíamos, Gawain, el caballero de Arturo, que quiere mantener el legado artúrico, Carlos. Entonces, ¿cómo se van a relacionar estas dos líneas narrativas?
la de los ancianos que buscan a su hijo y que saben que hay algo en su memoria, ¿no? Que hay algo que está fallando con su memoria, que no pueden recordar, como dice, las cosas más dolorosas, que les cuesta trabajo recordar. Y por la otra, ¿qué tienen que ver estos dos caballeros con el olvido? ¿Qué tienen que ver con el hijo perdido, Carlos? Sí, no, lo que pasa es que, como decíamos hace un momento, la respuesta a las dos preguntas de qué está ocasionando el olvido y qué pasó con el hijo están entrelazadas, ¿no? No son los protagonistas parece que son más importantes de lo que a primera vista pareciera ser cuando inició la novela, ¿no? Eso es algo muy importante. Y otra cosa es que ese legado artúrico, o bueno, esas memorias que están escondidas, pues en realidad no son memorias, llamémosle por usar una palabra, memorias felices, ¿no? Para sobresimplificar un poco, sino que en realidad esas memorias son conflictivas, ¿no? O tú cómo las denominarías. Sí, Y no solo son conflictivas, sino que el problema es que se plantea una pregunta ahí muy fuerte en la novela, ¿no? Porque pues en realidad pues todos viven relativamente bien dentro de su olvido, ¿no? Ya no vamos a spoilear demasiado, pero hay consecuencias de recordar, ¿no? Entonces, una de las preguntas centrales de la novela es, ¿vale la pena recordar, aunque duela, o es preferible esta especie de olvido, ¿no? Yo creo que esa es una de las preguntas que plantea ahí la novela de manera general, ¿no? Porque creo que la pregunta de la novela en específico es otra, pero podemos hablarla un poquito más adelante. No, yo solo lo que quisiera añadir es que Winston, que es el caballero sajón, él está peleando por que la gente vuelva a recordar. Él quiere, él está a favor de la memoria. No sabemos qué es lo que lo está causando, pero eso se va a saber al final de la novela. Pero él está peleando porque la gente recuerde, con todas, como dice Carlos, con todas las consecuencias que pueda traer que este hechizo, esta magia o esta niebla, lo que está cayendo sobre este pueblo o esta zona que les impide recordar, él está ahí para hacer que esto se termine y todos vuelvan a recordar, con todas las consecuencias buenas o malas. Y por el otro lado está el caballero artúrico que dice, no, él está en la posición de defender el olvido. Él dice, no pueden volver a recordar, porque si eso pasa, se va a acabar la paz. Entonces imagínense qué serán esas cosas que no quiere que recuerden. Y lo curioso es que pues Arturo, ¿no? Siendo como dijimos un rey justo, un rey que gozaba de esta fama de, pues sí, de integridad, ¿no? Excepcional, ¿no? Un gobernante excepcional, quisiera que la gente olvidara, pues qué es tan malo, qué fue lo terrible que pasó en esa localidad, en esa zona de Bretaña que el mismo Arturo, el mismo rey más justo, quiere que se olvide. Entonces, vamos a tener estos dos polos que se van a enfrentar se van a enfrentar al final del libro y evidentemente se va a saber qué es lo que causa esta amnesia y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Y precisamente como dice Carlos, esta confrontación, pues la pregunta evidente que plantea es olvidar, no olvidar, recordar, no recordar, pero como dices, Carlos, hay preguntas un poquito más complejas o reflexiones, y si quieres que pasemos a ellas, o no sé si quieres decir algo más sobre esta trama, algo que te haya gustado de la escritura de Ishiguro, no sé, de sus narraciones, sus descripciones. Sí, nada más para cerrar con esto que acabas de decir, sí, es el enfrentamiento de estas dos fuerzas, ese es, digamos, lo que gira el motor de la trama, ¿no? Ujú, Y respecto al otro que dices de Ishiguro, yo creo que algo que debemos mencionar y que le va a gustar mucho a quien se anime sí a leerlo, es que es una novela donde todo el tiempo están sucediendo cosas, ¿no? O sea, no es que nada más estén caminando los viejitos por ahí preguntando, oiga, ¿ha visto a mi ujú. hijo? No, sino que pasan muchas cosas y como es este mundo de fantasía, pues tienen ahí conflictos con ciertas criaturas, tiene mucho de aventura, ¿no? Este libro.
Y eso, bueno, a mí no me parece que sea algo tan común ya, ¿no? En las cosas que se publican, salvo pues, en ciertos géneros, ¿no? Por ejemplo, fantasía épica, así estilo Game of Thrones y todo eso, pues vas a encontrar mucho de eso, ¿no? Pero en la literatura en general, como que me parece que ese tipo de género como de aventura, como que ya no es muy socorrido, ¿no? En lo que se publica ahorita. Y eso me parece que está muy bien. De lo del lenguaje que decías, me parece que es un poquito difícil, ¿no? No sé cómo tú lo percibas, pero es un poquito difícil saber cómo más o menos se escribió la novela Ishiguro a partir de una traducción, porque no sé si a ti te pasaba, pero hay pasajes que me parecen, a mí se me dificulta un poco leerlos, pero creo que es más por un tema de traducción, ¿no? Es Sí, difícil, pues, saber también cómo Ishiguro hizo para emular cómo se suponía que hablaban en la Edad Media, ¿no? Porque no lo vimos en el lenguaje original. sí, no, 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 yo también lo leí en la traducción en español, en la traducción de anagrama. Fíjate que yo no reparé tanto en el tema de si Ishiguro se planteara tratar de emular el lenguaje medieval o el inglés antiguo, ¿no? No sé si estaba dentro de sus intereses, puede ser que sí. La verdad es que lo que sí me llamó la atención es lo que dices, es las descripciones. Creo que sí le falta a Ishiguro, bueno, no sé, tal vez tendría que leerlo más, pero en algunas partes sí me parece que sus narraciones son bastante escuetas, ¿no? Son pinceladas rápidas, pero pues son temas de estilo, ¿no? Quizá a mí me gustaría un poquito más de descripción, pero pues son temas de gustos, ¿no? Al final del día. Y sí, la acción está ahí a la vuelta, a la orden del día. Yo también creo que platicábamos que lleva el mismo orden, ¿no? Que lleva el Beowulf, ¿no? Ya ves que Beowulf se enfrenta con un ogro, con la mamá de un ogro, bueno, ya spoileé, con un dragón, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Va a pasar algo, una progresión similar en las aventuras de los personajes que participan, ¿no? Entonces lleva ese ritmo, yo creo que sí, se apega muy bien a esta tradición germánica del héroe. Pues sí, me gustó mucho, Carlos. Yo te digo, salvo esos pequeños detalles que vi ahí en la narración, que posiblemente, como tú bien dices, más bien sea un tema de traducción, ¿no? Tendríamos que leerlo en inglés para decir que efectivamente podemos criticar eso de Ishiguro, ¿no? Mientras no sea así, pues podemos echarle el muertito al traductor. No, aparte, pues es difícil, juzgarlo así, ¿no? Por eso que te digo, por lo de la traducción. Pero aparte, me parece que Ishiguro sí retrata muy bien, o sí toma, sí, digamos, mimetiza muy bien esta novela para que de verdad se sienta que estás leyendo una novela de caballería, ¿no? En un sentido estricto, ¿no? La mimetiza bien, ¿no? No sé si qué opinas tú ahí. Ah, sí, por ejemplo, hay una escena donde está Winston, está Gawain Winston y un soldado, y va a haber un enfrentamiento entre Winston y el soldado. Y estamos desde el punto de vista de Gawain y se pone a hacer unas descripciones sobre cómo eran los movimientos de esos soldados, ¿no? Pero técnicamente hablando, cómo tenían que pelear, ¿no? ¿Qué tenías que tener en mente al momento de enfrentarte a tu enemigo para salir victorioso, ¿no? Ver temas ya muy técnicos de grados de inclinación, no sé, la fuerza de la espada, las Posturas. posturas, ¿no? Pero de una manera muy, 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 muy técnica, pero no tediosa, ¿no? Eso lo hace muy bien, lo que demuestra, ¿no? Me muestra a mí que pues sí estudió, ¿no? Sí hizo su tarea y seguro. También cuando habla de las técnicas, las estrategias para pelear desde torres, no sé, hay una parte también ahí donde lo explica muy bien, las trampas que había en los castillos, en las abadías. Eso también me deja a mí ese sabor de boca de que pues está bien documentado y seguro, ¿no? Sí, sí, sí se lee así y les decimos una novela en donde todo el tiempo está pasando algo, hay acción y al final tiene un cierre, bueno, no sé qué piensas tú, pero a mí me parece que el cierre de la novela es de esos cierres que no son felices,
precisamente felices, o lo que podemos llamar felices. No son tampoco, no es un cierre tampoco triste, pero es un cierre bello, es un cierre muy conmovedor, ¿no? De esos que casi casi ya estás tirando ahí la lágrima, pero no es a pesar de ser todo esto, tampoco es un cierre cursi, ¿no? Que luego pasa con ciertas cosas que ahí matan la emoción, pero en este no es un gran cierre, es un gran final de novela, ¿no? No sé qué pienses tú acerca de ese final. Sí, sí, es conmovedor porque, vamos, les decimos, la novela es una pugna entre memoria, olvido, y al final, pues, no les hemos dicho lo más esencial, pero digamos que gana la memoria. La gente vuelve a recordar lo peor. Y dentro de esa memoria, estos dos viejitos, que puede que de jóvenes se hayan hecho las peores cosas, que se hayan hecho el daño que se puede hacer entre dos personas que han vivido tantos años, se perdonan. O una forma de perdón. Pero es un perdón muy conmovedor porque es un perdón que, creo yo, lleva a la separación. Puede ser que no. Es algo abierto. Nunca nos deja, no nos los deja ver Y Ishiguro. seguro, sí. A mí me da la impresión de que, como en mi perspectiva, que es un perdón con separación, el de estos dos viejitos al final de la obra. Y eso es lo que lo vuelve conmovedor. Pero bueno, al final de ustedes es un final abierto de Ishiguro. O sea, se los decimos, no es que es un spoiler, esto es como la lectura que le estoy dando. Al menos yo no sé si tú, Carlos, lo compartas. No te lo había preguntado, aprovecho, pero pues eso es lo que yo creo que lo hace conmovedor. Sí, pues yo comparto lo que tú dices, güey. Yo creo que sí sí es una reconciliación, pero sí que va a haber una despedida, ¿no? Por lo leído en el libro, aunque sea un final abierto, no creo que permanezcan juntos nuestra parejita de ancianos que tanto nos conmovió a lo largo de la novela, ¿no? Y la otra, y pues ya para cerrar, creo que ya hablamos bien del libro, abordamos todos los temas, abordamos bien la trama, y yo creo que algo que Ishiguro quiere hacer con esta novela, o quiso hacer con esta novela, para quien le interese, hay una entrevista muy buena que le hicieron justo a propósito de Gigante, en una cosa que se llama el Wall Street Journal Café. Es un video ahí en YouTube. Y le hacen una entrevista acerca de esto y una de las cosas que dice Ishiguro que trató pues, de retratar o un poco la idea detrás de la novela era que siempre que había una especie de paz o de que parecía que todo estaba quieto, que no había conflicto, digamos, Ujú, que siempre a él le daba la impresión de que esto es falso, ¿no? De que en realidad cuando pasa algo así es porque alguien impuso el orden, ¿no? A través de la fuerza o de lo que sea. Y entonces, en realidad, pues eso no es un verdadero orden, no es una verdadera paz, no es verdadera concordia, sino simple y sencillamente es pues la manifestación de la fuerza, ¿no? Porque de fondo pues van a quedar siempre quedan estas heridas, estas fisuras, y su reflexión es que como humanidad pues deberíamos aprender a resolver mejor los conflictos, ¿no? Incluyendo estos conflictos como de pareja, como en el caso bueno, no de pareja, de relaciones humanas, ¿no? Como en el caso de los protagonistas de la novela, ¿no? Que no es que ellos lo quisieran así, pero ese olvido pues no resolvió nunca sus problemas, sino que esa resolución pues viene hasta el final, ¿no? Esa es un poco la lección de Ishiguro, ¿no? De esta apariencia que hay del no conflicto cuando impuesto por la fuerza, cuando en realidad pues de fondo siempre va a subsistir, ¿no? Y es uno de los precios de la memoria. sí, a mí también cuando lo leí me pareció que planteaba esa paradoja, o una paradoja en el sentido de que creo que la gran lección o el gran mensaje es que solo el olvido permite que las heridas sanen. Las heridas, como dices, en las relaciones humanas uno a uno, y las heridas colectivas. El problema es que el olvido es imposible en un mundo real, no en un mundo sometido a un hechizo como el de la ficción. Y pues en este mundo donde es imposible la desmemoria, pues es imposible la paz. Sí, sí, tendríamos que
aprender a vivir con la memoria, ¿no? Ujú. Ese es el De- final, de- ¿no? y de ahí el título de esta estantería, ¿no? La paz artúrica. De ahí viene el título que ponemos en este caso. Y bueno, pues, oye, Y del Carlos, libro, ¿no? Un poco el eh, título del libro. no, bueno, sí, sí. Bueno, aunque el gigante enterrado, bueno, podremos discutir ahí varias cositas, pero creo que a riesgo de spoilear, ¿qué es eso que está enterrado, ¿no? Sí, No necesariamente un gigante en un sentido de una criatura mítica, ¿no? Sino otra cosa que es ese gigante. Pero, Carlos, qué buen libro, te agradezco la recomendación. La verdad es que, como dije al inicio, me hizo muy feliz descubrir a Ishiguro, leer un libro que por demás habla sobre literatura medieval, que a mí me encanta la literatura medieval. Te agradezco. Esperemos que a la gente que nos escucha le haya despertado el interés y pues corran a leer Ishiguro, Carlos. No sé, ¿quieras decir algo más? no, nada más, y decirles que quizá hagamos otras cositas de literatura medieval, porque sí es un tema que da para mucho, es muy, muy interesante. Aquí apenas fue la embarradita, ¿no? Sobre Sí, todo de los ciclos artúricos, pero esto es muy, muy amplio y la verdad es que ambos somos, yo en mi caso por lo menos soy entusiasta, el doctor León ya es más experto, más avesado en estos temas. Pero yo creo que aquí podríamos dejar este episodio de biblioteca. ok, pues Carlos, gracias a todas y todos quienes nos escuchan, quienes deciden compartir una parte de su día, de su tiempo para oír, platicar sobre literatura. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.